Ryu Hayabusa. Hablar de él no es fácil porque proviene de una franquicia de culto, diría yo. Es decir, no muchos son conocedores de la saga, o de la clásica, o del personaje en sí. Pero no se alarmen, ahora les explico por qué será un DLC para el Smash Ultimate. Primero quiero que vean esto. Esto es Ninja Gaiden clásico. Ahora miren esto. Esto es otro tipo de Ninja Gaiden, el moderno. Pero para empezar les voy adelantando que estos juegos no son iguales. Bueno, tienen el mismo nombre, tienen al mismo protagonista, casi la misma historia, pero no es la misma esencia. Ahora les explico. Últimamente estuve leyendo comentarios en donde se dejaba ver una enorme confusión con el personaje. Para que se den una idea, creen que el Ryu clásico y el moderno son el mismo, cuando vuelvo y repito, son muy diferentes. El Ryu clásico es un joven, el cual busca vengar a su padre que muere a sangre fría. Eso en cuanto a historia. Si nos enfocamos en jugabilidad, notamos que se trata de poner a prueba nuestras habilidades con el mando, porque debido a la época era un juego difícil. No es como hoy en día que la mayoría de juegos te permiten escoger la dificultad, o te permiten guardar la partida. Hablamos del Nintendo de 8 bits. Con este breve resumen, se dan una idea de cómo es la saga clásica. Ahora vamos con la moderna. El Ryu de este reboot es un rudo ninja edgy sanguinolento que, a diferencia de la historia original, no le matan al padre, sino que le destruyen al pueblo. La jugabilidad pasó del 2D al 3D siendo un hack and slash, que es una plataforma de acción, siendo una novedad para la saga, aportando el uso de diferentes armas, el uso de técnicas mágicas o brazaletes con mejoras de stats, y hay más violencia y sangre que en los juegos anteriores al reboot. Y teniendo esto en cuenta, veamos por qué Ryu Hayabusa entrará a Smash Bros. Primero que nada, la lista de DLC fue escogida enteramente por Nintendo, no por Sakurai. Esto se sabe porque el director ya lo dejó claro en su cuenta oficial de Twitter. También sabemos que Reggie Fils-Aimé en los Games Awards de 2018 aclaró que los nuevos personajes van a provenir de franquicias nuevas para la saga. These are going to be characters that are new to the series, just like Joker from Persona 5. O sea, no pueden meter personajes de Mario o Zelda porque ya son de antaño, o ya están representadas. Por ejemplo, la franquicia de Persona, Dragon Quest o hasta Banjo-Kazooie son nuevas al plantel. Por eso fueron escogidas como DLC, no fueron representadas en ningún juego anterior. Es por eso que Ninja Gaiden tiene un punto a favor, diría yo. Hay algo que seguramente nos habrán dado cuenta, y es que Nintendo tiene preferencia por compañías japonesas. Aunque eso último se vio opacado por Banjo-Kazooie, pero personalmente pienso que es un caso especial, por ser un personaje muy solicitado e importante para Nintendo, ya que Rare, la compañía encargada de este dúo, trabajó junto a Nintendo en el pasado. Les dejo un link de un documental muy bien realizado del usuario Portal Sótano, por si desconocen del tema y de paso evito extenderme. Volviendo con este punto, Tecmo es la creadora de los juegos de Ninja Gaiden, actualmente siendo Koei Tecmo. Esta pequeña compañía es japonesa, lo cual tiene una enorme ventaja ya que permite que Nintendo esté más abierta a negociar con esta. Y debemos tener en cuenta que poseen una relación muy estrecha. Por ejemplo, Hyrule Warriors, Fire Emblem Warriors, o recientemente la aparición de la protagonista de Project Zero o Fatal Frame como asistente en el juego. Pero eso no es todo, la colaboración de Koei Tecmo con Nintendo no termina ahí. Va a salir un juego exclusivo para Switch de Marvel Ultimate Alliance. Y sí, está siendo desarrollada por Team Ninja, que es parte de Koei Tecmo. Así que considero otro punto más a favor de Hayabusa. Otro enorme punto a favor es que la saga pisó mucho en Nintendo, es decir, nació en el NES y tiene algo de los últimos juegos en sus consolas. Tenemos de ejemplo a Ninja Gaiden 3 en Wii U.
Pero pienso que el hecho de que haya nacido en una consola de Nintendo tiene grandes fuerzas para entrar. Lo malo quizás es que su último juego salió en 2014. Además de que la franquicia no tiene un nivel de relevancia tan alto como lo es Final Fantasy o Street Fighter. Tengamos en cuenta que sería una opción retro para el plantel si nos ponemos a pensar. Y si contamos su legado más conocido, el de la trilogía original. A pesar de que su último juego salió hace 5 años, el personaje tuvo una aparición muy reciente en el juego Dead or Alive 6, de este mismo año por cierto, ya que Dead or Alive pertenece a Koei Tecmo, al igual que Ryu. En este juego podemos observar cómo Ryu tiene material fuerte para pelear en juegos externos a su franquicia. Sin más que decir, otro punto más. Mucha gente se queja por el hecho de que Ryu es un personaje violento para Smash. O sea, hasta llegaron a considerar que se quedaría mejor en el Mortal Kombat. O sea, me están jodiendo. O prefieren a Doomguy Marin de la saga Doom. O sea, Doom, la franquicia más violenta y sanguinolenta de Bethesda. No, así no se puede. Me voy a la... Pensemos un poco. El Ryu violento es el moderno, no el clásico. También tenemos que tener en cuenta que Castlevania no es una saga de rosas. Es violenta también, más en su reboot. Además de que tuvo una adaptación a Netflix. Y si no vieron la serie, bueno, mírenla, está bastante bien realizada. Y sí, es violenta. Pero bueno, desviándonos de adaptaciones y hablando de los videojuegos. Nintendo decidió adaptar a los Belmont en su estilo clásico, el cual también nació en Nintendo, por cierto. Y el cual también fue hecho en 2D. Y el cual también no se enfoca en violencia, sino en matar criaturas nocturnas. Bueno, pero no aparece sangre, así que... Hace unos minutos dije que Ryu estuvo en Dead or Alive. En ese juego no destripa a nadie, no degolla a nadie y no hace salpicar nada de sangre a nadie y su esencia no se pierde por más que sea la moderna. Porque ¿saben qué? Porque tiene raíces de una franquicia que no se destaca por su alto nivel de violencia. No es como God of War, donde ahí matás, coges y te cagas en todo el mundo. Hasta Conker, que es un personaje caricaturesco, tiene todos esos rasgos. Y lo piden para el juego. Aunque claro, Conker no tiene nada de relevancia, está más muerto que Gino. Y Kratos pertenece a Sony. Y el cual es imposible que aparezca porque es el rival aférrimo de Nintendo. Pero en caso de Ryu está más que justificado. El personaje es vengativo y un ninja con maestría, más que aprobado para entrar a Smash. Otro ejemplo super mega claro puede darle es Scorpion de Mortal Kombat. Es un ninja que busca venganza, posee habilidades únicas como ninja de los Shirai Ryu, pero en cambio su franquicia sí es violenta y se caracteriza por eso. Sin más que agregar, punto a favor de Hayabusa. Y algo a resaltar es que Smash rescata lo mejor de cada personaje con sus esencias clásicas, en especial cuando se tratan de third party. Tenemos de ejemplo a Mega Man, Pac-Man, Simon y hasta Banjo-Kazooie recientemente. Por último, adaptar su moveset a Smash es sencillo. Como dije 1000 veces, nació en un juego 2D y seguramente Nintendo lo adapte de esa forma, como hizo con Simon Belmont en su primera aparición. En sí, Simon y Hayabusa tienen mucho en común, si se ponen a analizarlo. Bueno, sin extenderme más, repasemos los anteriores puntos, para ver qué obtenemos. Número 1. La compañía creadora del personaje y de la saga es japonesa, por lo que hacer negocios con ella no es complicado. Nintendo tiene preferencias con compañías japonesas. Número 2. Koei Tecmo colabora con Nintendo actualmente y lo seguirá haciendo. Eso refuerza el punto anterior. Hacer negocios es sencillo ya que ambas están afiliadas. 3. Ninja Gaiden tiene un legado importante en Nintendo. Sus primeros juegos son icónicos, aunque no son tan conocidos a comparación de otros juegos. 4. Este personaje puede atraer al público de esta franquicia, es decir, ya lo han hecho con Dead or Alive, manteniendo también al personaje vivo. 5. Adaptar su moveset no es complicado si se basa mayoritariamente en el aspecto clásico, tomando prestado algunos combos y habilidades del Ryu moderno, tal y como pasó con Simon Belmont, aunque ese se basaba más en Richter también. 6. El personaje no pierde esencia en Smash Bros. De hecho, estaría más que bien representado. 7. El personaje no es espíritu, no es asistente y nunca fue personaje jugable. Tampoco tuvo una aparición en ningún otro juego de la saga, por lo que tiene chance de aparecer.
Siéndole sinceros, yo entiendo que haya personas que no le agrada el personaje, pero es un fuerte candidato para entrar a Smash Bros. Y sería un personaje muy peculiar. De hecho, hasta me imagino su tráiler peleando con Greninja. Entonces, ¿merece Ryu Hayabusa entrar a Super Smash Bros. Ultimate? Se los dejo a su criterio, pero no olviden pasarse por mis redes sociales y apoyar este canal para futuros videos. Los links están abajo en la descripción. Así que, gente, comenten qué piensan del tema, si este video fue mediocre o qué onda. Gente, sin más que decir, me retiro. Un dato adicional, si meten a Ryu Hayabusa en Smash, vamos a tener una banda sonora impresionante. Si aún no la han escuchado, los invito a hacerlo, que realmente tiene de las mejores canciones en el NES.